Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ruth Vargas Medina y presentaré mi última actividad de la materia de macroeconomía que actualmente curso con el profesor Mario Gabriel Vargas Rangel. En ella estoy abordando los temas más importantes y que vimos en el transcurso de todo el semestre. Enseguida la presento. Muchas gracias. Economía. Bueno, la economía es la ciencia social que estudia tanto las elecciones que toman los individuos, las empresas, los gobiernos y las sociedades para encarar la escasez, como los incentivos que influyen y justifican esas elecciones. El campo de estudio de esta materia se divide en dos partes principales, que son la macroeconomía, que se refiere al estudio del funcionamiento de la economía nacional y de la economía global, y la microeconomía, que es el estudio de las elecciones que hacen los individuos, empresas y gobiernos. Pero, ¿para quién, cómo y qué es la macroeconomía? Y bueno, pues los bienes y servicios son todos aquellos objetos que se valoran y se producen para satisfacer las necesidades de la gente. Los bienes son objetos físicos, como por ejemplo pelotas de golf, cualquier cosa. Los servicios son tareas realizadas por la gente, por ejemplo un corte de cabello, ir al súper. Y la mayor parte de lo que actualmente producen las economías de América Latina son servicios tales como comercio al menudeo y al mayoreo, y servicios de salud y educación. Los bienes constituyen una pequeña parte de la producción total de estas economías. Los bienes y servicios se producen mediante la utilización de recursos que los economistas llaman factores de producción. Estos se agrupan en cuatro grandes categorías. La número 1 es la tierra. En economía, la tierra es aquello que en el lenguaje cotidiano se llama recursos naturales. Este término engloba el suelo, en su sentido cotidiano, los metales preciosos, el petróleo, el gas y el carbón, así como el agua y el aire. El segundo factor es el trabajo, el tiempo y el esfuerzo que la gente dedica a producir bienes y servicios. Este incluye el esfuerzo físico y mental de quienes laboran en el campo, las construcciones, las fábricas, los comercios y las oficinas. El tercer factor es el capital, que son las herramientas, instrumentos, máquinas, edificios y otras construcciones que las empresas utilizan para producir bienes y servicios. Y el factor 4 son las habilidades empresariales, el conjunto de recursos humanos que coordina y organiza la tierra, el trabajo y el capital. Quien obtiene los bienes y servicios producidos depende de los ingresos. Para conseguir ingresos, la gente vende los servicios de los factores de producción que posee, y es así que la tierra produce renta, el trabajo produce salarios, el capital produce interés y las habilidades empresariales producen utilidades y servicios. Ahora bien, en el capítulo 3 de la lectura de Michael Parkin abordaré el tema de oferta y demanda, que esta teoría de la oferta y la demanda determina los precios relativos, y la palabra precio significa el precio relativo. Cuando predecimos que un precio descenderá, no queremos decir que el precio nominal disminuirá, aun cuando puede hacerlo. En realidad queremos decir que el precio relativo disminuirá, es decir, su precio relativo se reducirá en comparación con el precio promedio de otros bienes y servicios. Es así que la ley de la demanda establece que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, menor es la cantidad demandada, y mientras menor sea el precio de un bien, mayor es la cantidad demandada. ¿Por qué el precio más alto reduce la cantidad demandada? Por dos razones. La primera es el efecto de sustitución, que es cuando el precio de un bien aumenta y otras variables permanecen constantes, su precio es relativo y su costo de oportunidad aumenta. Y la segunda razón es el efecto ingreso, que es cuando un precio aumenta y todos los demás factores que influyen sobre los planes de compra permanecen constantes. El término demanda se refiere a la relación completa entre la cantidad demandada y el precio de un bien, y se ilustra a través de la curva de demanda, que ahí está,
Ahí lo podemos ver, y el plan de demanda. El término cantidad demandada se refiere a un punto en la curva de demanda, o sea, la cantidad demandada como respuesta a un precio particular. La curva demandada también muestra la relación entre la cantidad demandada de un bien y su precio, cuando todos los demás factores que influyen sobre las compras planeadas de los consumidores permanecen constantes. Cuando cambia algún factor que afecta los planes de compra distinto al precio del bien, por supuesto, se dice que hay un cambio en la demanda. Cuando la demanda aumenta, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Ahí está indicado. Y la cantidad demandada es mayor a todos y cada uno de los precios. Existen 6 factores clave que ocasionan los cambios de la demanda de un bien o un servicio. Estos cambios son el número 1, el precio de los bienes relacionados, el 2, el precio de los precios futuros esperados, el ingreso, como número 3, el cuarto, el ingreso futuro esperado, el número 5 es la población y el sexto y último son las preferencias. Ahora bien, si el precio de un bien cambia, pero todos los demás permanecen sin cambio, hay un movimiento a lo largo de la curva demandada. La pendiente negativa de la curva de demanda revela la disminución en el precio de un bien o servicio. Aumenta la cantidad demandada, esto es la ley de la demanda. Ahí podemos ver la curva en pendiente negativa. Un desplazamiento de la curva de demanda es que si el precio de un bien permanece constante pero cambia alguno o los otros factores que influyen sobre los planes de los compradores, hay un cambio en la demanda de este bien. Eso es a grandes rasgos la ley de la demanda. Ahora continuamos con la ley de la oferta, y esta ley establece que si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un bien, mayor será la cantidad ofrecida de dicho bien, y mientras menor sea el precio de un bien, menor será la cantidad ofrecida. El término oferta se refiere a la relación completa entre la cantidad ofrecida y el precio de un bien. La oferta se puede ilustrar mediante la curva de oferta y el plan de oferta. Y enseguida la tienen, ahí está, la curva de la oferta. El término cantidad ofrecida se refiere a un punto sobre la curva de oferta. El punto es en donde se establece la cantidad ofrecida a un precio particular. Una curva de oferta muestra la relación entre la cantidad ofrecida de un bien y su precio, cuando todos los demás factores que influyen sobre las ventas planeadas de los productores permanecen igual. La curva de oferta es una representación gráfica de un plan de oferta. La curva de oferta también tiene 2 interpretaciones y pueden ser como una curva de precio mínimo de oferta, y esta señala que el precio más bajo al cual alguien está dispuesto a vender una unidad adicional. Si se produce una cantidad pequeña, el precio más bajo al que alguien está dispuesto a vender una unidad adicional es bajo. Pero si se produce una gran cantidad, el precio más bajo al que alguien está dispuesto a vender una unidad adicional es alto. Cuando cambia cualquier factor que influye sobre los planes de venta que no sea el precio del bien, hay un cambio en la oferta. Hay 5 factores clave que modifican esta ley de oferta y se pueden dar cuando hay variación en: número 1, los precios de los factores productivos. ¿Esto qué quiere decir? Que estos influyen sobre la oferta. La manera más fácil de observar esta influencia es pensar en la curva de oferta como una curva de precio mínimo de oferta. El número 2 es los precios de los bienes relacionados. Estos están relacionados con el bien y influyen sobre la oferta del mismo. 3. Los precios futuros esperados. Si se espera a que el precio de un bien aumente, el beneficio de vender dicho bien en el futuro será mayor que en el presente. Por lo tanto, la oferta corriente disminuye y la oferta futura aumenta. Número 4 es el número de oferentes.
Y esto es que la oferta depende también del número de oferentes, porque cuanto mayor es el número de empresas que producen un bien, mayor es la oferta del mismo bien. Y por último, el quinto factor de la curva es la tecnología, que cambia tanto positiva como negativamente. Un cambio tecnológico positivo ocurre cuando se diseña un nuevo método capaz de generar una reducción en los costos de producción de un bien. Un cambio tecnológico negativo ocurre cuando un evento tal como un clima extremo o un desastre natural incrementa los costos de producción. Un cambio tecnológico positivo incrementa la oferta, mientras que uno negativo, pues obvio, la disminuye. Y bueno, ahora explicaré la predicción de cambios en precios y cantidades. Y empiezo con el cambio de la demanda, que significa que cuando aumenta la demanda se genera un faltante con respecto a la cantidad demandada al precio de equilibrio original. Para eliminar el faltante, el precio debe aumentar. El precio que hace que la cantidad demandada iguale nuevamente a la cantidad ofrecida. A este precio se compran y se venden. Cuando la demanda aumenta, tanto el precio como la cantidad de equilibrio aumentan. Ahora podemos hacer nuestras dos primeras predicciones, según lo señala en el libro de Parking. Que la número 1 es que cuando la demanda aumenta tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Y la segunda predicción es que cuando la demanda disminuye tanto el precio como la cantidad de equilibrio. Un cambio en la oferta es cuando podemos analizar qué ocurre si el cambio se da en sentido inverso. Si partimos en un precio, podemos averiguar qué sucede si la oferta disminuye a su nivel original. Una disminución de la oferta de este tipo puede surgir de un aumento del costo del trabajo o del costo de las materias primas. La disminución de la oferta desplaza a la curva de oferta hacia la izquierda. El precio de equilibrio aumenta y la cantidad de equilibrio disminuye. Y ahora podemos hacer otras dos predicciones más, que la primera es que cuando la oferta aumenta, la cantidad de equilibrio aumenta y el precio de equilibrio disminuye. Y la segunda predicción es que cuando la oferta disminuye, la cantidad de equilibrio disminuye y el precio de equilibrio aumenta. Con estos cambios de la oferta y la demanda es posible predecir los efectos que tendrá un cambio en la oferta y en la demanda de la que estamos mencionando sobre el precio y la cantidad. Y bueno, porque un aumento ya sea en la demanda o en la oferta provoca que la cantidad sea intercambiada. Así cuando tanto la demanda como la oferta aumentan, también lo hace la cantidad de equilibrio. Dado que un aumento en la demanda aumenta el precio, pero un aumento en la oferta disminuye el precio, como ya lo vimos, no podemos decir si el precio aumentará o disminuirá cuando la demanda y la oferta aumentan de manera conjunta. Pero se advierte que si la demanda llegara a ser ligeramente mayor a la cantidad mostrada en la figura, el precio aumentaría, y que si la oferta aumenta un poco más que la cantidad de precio disminuiría, el precio disminuiría. Y es posible hacer otras dos predicciones, que la primera es que cuando la oferta y la demanda aumenta conjuntamente, la cantidad de equilibrio aumenta y el precio de equilibrio puede aumentar, disminuir o permanecer constante. Y la segunda predicción es que cuando la oferta y la demanda disminuyen conjuntamente, la cantidad de equilibrio disminuye y el precio de equilibrio puede aumentar, disminuir o igual permanecer constante. Entonces es así que la disminución en la demanda o el aumento en la oferta provocan un descenso en el precio de equilibrio. Por tanto, cuando estos dos cambios ocurren de manera conjunta, el precio debe disminuir. Una disminución en la demanda provoca una disminución en la cantidad, mientras que un aumento en la oferta la incrementa, y debido a ello no podemos afirmar con certeza de qué manera se verá modificada la cantidad cuando la demanda disminuye y la oferta aumenta al mismo tiempo, pero
advierta que si la disminución en la demanda hubiera sido ligeramente mayor, la cantidad intercambiada habría disminuido y que si la oferta hubiera aumentado en tan solo un poco más, la cantidad intercambiada habría aumentado. Podemos entonces con esto hacer otras dos predicciones, según lo indica también en el libro Parking, y que es que cuando la demanda disminuye y la oferta aumenta, el precio de equilibrio disminuye, mientras que la cantidad de equilibrio puede aumentar, disminuir o permanecer constante. Y la segunda es que cuando la demanda aumenta y la oferta disminuye, el precio de equilibrio aumenta, mientras que la cantidad de equilibrio puede aumentar, disminuir y permanecer constante. Y con esto podemos establecer muchas más cosas y bueno, lo seguiremos viendo en el siguiente tema. Capítulo 4. El crecimiento económico y fluctuaciones. Definamos qué es el crecimiento económico y esto quiere decir que es la expansión de las posibilidades de producción de la economía. Puede describirse como un desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidad de producción. El crecimiento económico se mide por el aumento del Producto Interno Bruto Real. Y bueno, ¿y qué es el Producto Interno Bruto Real? También llamado PIB real. Esto es el valor de producción total de todas las granjas, fábricas, tiendas y oficinas de una nación, medido a precios de un año en particular. El PIB real no es una medida perfecta de producción total porque no incluye todo lo que se produce, excluye cosas que producimos para nosotros mismos en el hogar, como por ejemplo la preparación de alimentos, el lavado de ropa, la pintura de la casa, el mantenimiento de los jardines y muchas cosas más. También excluye la producción que las personas ocultan para evitar impuestos o porque es ilegal, como por ejemplo la economía subterránea, el mercado informal. Pero a pesar de sus limitaciones, el PIB real es la mejor medida de la producción total disponible. Las fluctuaciones del PIB real alrededor del PIB potencial, esto quiere decir que el PIB real fluctúa alrededor del PIB potencial durante el ciclo económico. Un ciclo económico es el movimiento periódico pero irregular de altibajos de la producción. Se mide por las fluctuaciones del PIB real alrededor del PIB potencial. Y para esto enseguida tenemos la imagen del ciclo económico, donde podemos explicarlo en unos momentos más. Permítanme. Ahora definamos lo que es el PIB. ¿Y qué significa? PIB pues significa Producto Interno Bruto y esto es el valor de mercado de bienes y servicios finales producidos en una economía durante un periodo determinado. Esta definición se divide en 4 partes. La primera es el valor de mercado, que son los precios que fijan para vender. El segundo es bienes y servicios finales, que son los artículos comprados por el usuario final durante un periodo de tiempo específico. El número 3 es producidos dentro de un país y solamente los productos y servicios que se producen dentro de un país cuentan como parte del PIB del país productor. La definición 4 es de un periodo determinado que por lo general es en un trimestre y se le llaman datos trimestrales del PIB o en un año, llamados entonces datos anuales del PIB. El PIB mide no solamente el valor de la producción total, sino también el ingreso y el gasto totales. La igualdad entre el valor de la producción total y los ingresos totales es importante porque muestran la relación directa entre la productividad y el nivel de vida. El nivel de vida se eleva cuando aumentan los ingresos y se puede comprar más bienes y servicios, pero debe producir más bienes y servicios para poder comprarlos. El incremento del ingreso y el valor de producción van juntos de la mano. Son dos aspectos del mismo fenómeno. La producción creciente. Para observar por qué ocurre esto, se estudiará enseguida el flujo circular del gasto y del ingreso, como lo menciona Parking y como lo ha mencionado usted, profesor Gabriel. Ahora, en la imagen mostraré
lo que es el flujo circular de gasto y de ingreso. Ahí está. Y entonces vamos a explicarlo. Y esto quiere decir que la economía consiste en familias, empresas, gobiernos y el resto del mundo. Que ahí lo podemos ver en los que son los rombos morados, no, los rombos azules, son azules. Entonces, que se comercian en los mercados de recursos, mercados de bienes y servicios y mercados financieros. Primero se observan las familias y las empresas, simplificando así el modelo. Como lo pueden observar, aquí están. Y enseguida vamos a explicar la siguiente imagen. Entonces, explicamos familias y empresas. En los mercados de recursos, las familias venden y las empresas compran los servicios de trabajo, capital y tierra. Las empresas pagan un ingreso a las familias como retribución por el uso de los recursos, salarios por los servicios de trabajo, interés por el uso del capital y renta por el uso de la tierra. Un cuarto recurso de producción son las habilidades empresariales que reciben beneficios. Los ingresos retenidos de las empresas, que son los beneficios que no se distribuyen a las familias, forman parte también del ingreso del sector familias. Se puede pensar en los ingresos retenidos como el ingreso de las familias que ahorran y vuelven a prestar a las empresas. Enseguida la figura que se muestra menciona que el ingreso total, que es el ingreso agregado, recibido por todas las familias, incluyendo los beneficios retenidos, indicado por los puntos azules con la leyenda Y. Ahí lo podemos observar. En el rombo que dice empresas y con la flecha en azul hacia arriba, Y, que va al cilindro que menciona mercado de recursos y enseguida regresa, se va a las familias. Ahí lo podemos observar de su lado izquierdo. Y entonces, esto es que en los mercados de bienes y servicios las empresas venden y las familias compran los bienes y servicios de consumo, como patines, cortes de cabello, etc. El pago total de estos bienes y servicios es el gasto de consumo, indicado por los puntos rojos con la leyenda C. Ahí también lo podemos observar. Con la leyenda C, que va de las familias al mercado de bienes y otra vez vuelve a las empresas. Está en medio aquí, lo podemos observar. Y bueno, está muy claro. ¡Demonios! Está lloviendo, profesor. Los gobiernos son los bienes y servicios que los gobiernos compran a las empresas, se denominan compras gubernamentales. Los gobiernos utilizan los impuestos para pagar sus compras. En la figura que seguimos observando, estas compras gubernamentales se muestran como el flujo que está marcado en color rojo, que es con la letra G. Aquí lo podemos observar, que va de gobierno hacia el mercado de bienes y otra vez sale y se integra a las empresas. Y como ya lo expliqué anteriormente, en el color azul, que es el rombo de empresas, vuelve a circular hacia la letra Y, mercado de recursos, llega ahí, después sale a las familias y después de las familias sigue un proceso donde otra vez regresa al gobierno. Ahí lo podemos observar con los puntos verdes, con la leyenda T, con la letra T, donde otra vez regresa.
Y bueno, con el resto del mundo explico que las empresas venden bienes y servicios al resto del mundo, que son las exportaciones, y compran bienes y servicios del resto del mundo, que son las importaciones. El valor de las exportaciones se expresa con la letra X, menos el valor de las importaciones, que es con la letra M. A esto se le llama exportaciones netas. Y en la imagen que seguimos observando, se puede ver que mediante el flujo rojo marcado con X menos M, ahí lo podemos observar, que del resto del mundo, del rombo que indica resto del mundo, llega a mercado de bienes y después sale y llega a las empresas. Y bueno, otra vez ahí sigue el flujo circular. Entonces, si las exportaciones netas son positivas, existe un flujo neto de bienes y servicios de las empresas de un país del resto del mundo. Si las exportaciones netas son negativas, existe un flujo neto de bienes y servicios del resto del mundo a las empresas del país. Entonces, el PIB, ahí lo podemos observar, todo el flujo circular de ingreso y de gasto. Está muy padre. Y entonces, bueno, pues hasta ahí vamos a ver el flujo circular, pero enseguida vamos a ver el PIB, que es igual al gasto, y este es igual al ingreso. Y bueno, vamos a seguir viendo la imagen, porque quiere decir esto que el Producto Interno Bruto se puede determinar de dos maneras: por el gasto total en bienes y servicios o por el ingreso total obtenido por la producción de bienes y servicios. El gasto total o gasto agregado es la suma del flujo rojo, como se muestra ahí en la figura. El gasto agregado es igual al gasto de consumo más la inversión, las compras gubernamentales y las exportaciones netas. El ingreso agregado obtenido de la producción de bienes y servicios es igual a la cantidad total pagada por los servicios de los recursos, salarios, intereses, rentas y beneficios. Esta cantidad se muestra con el flujo azul. En la figura podemos ver los puntitos azules. Debido a que la empresa paga ingresos, incluyendo los beneficios retenidos, todo lo que recibe de la venta de su producción, el ingreso, que es el flujo azul, es igual al gasto. Ok, sí, seguimos viendo las flechas rojas, y es decir, que en la figura muestra las cifras de un año de algún país, y se puede observar que la suma de estos gastos también es igual al ingreso agregado. Debido a que el gasto agregado es igual al ingreso agregado, estos dos métodos de valorar el PIB proporcionan la misma respuesta. Así que, por conclusión, se dice que el PIB es igual al gasto agregado y este es igual al ingreso agregado. Los flujos financieros suponen que en el modelo del flujo circular también permite ver la conexión entre estos flujos de gasto e ingreso y los flujos de mercados financieros que financian el déficit y pagan las inversiones. Estos flujos se muestran en verde en la figura. Ahí está, marcado la imagen. Y el ahorro de las familias, la letra S también, es la cantidad de las familias que tiene después de haber pagado sus impuestos y comprado sus bienes y servicios de consumo. El endeudamiento del gobierno financia su déficit presupuestal. Los préstamos del gobierno surgen cuando el gobierno tiene un superávit presupuestal y el endeudamiento exterior paga por un déficit con el resto del mundo. Estos flujos financieros son las fuentes de los fondos que las empresas usan para pagar su inversión en capital nuevo.
Bueno, y esa fue mi presentación de la última actividad de la materia de macroeconomía. Y bueno, pues como comentario final, solamente quiero mostrar lo que fue el pilar de nuestra materia clase con clase la vimos, y que es la fórmula del PIB, que es C más I más G más X más M, donde C es el valor total del consumo privado y es la formación bruta del capital, también conocida como inversión, y G, gasto público, X es el valor total de las exportaciones y M el valor o volumen de las importaciones. Y es así como concluyo. Gracias.